Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer un resumen de las dos primeras clases de la unidad 3. Bien, vamos a recapitular algunas definiciones, algunas cuestiones y después ver con más detenimiento algunas cosas que estaban implícitas, ¿no? Bueno, recordemos una función de tipo k a la x. En general se conoce como función exponencial, ¿no? ¿Por qué se conoce como función exponencial? Porque la variable independiente aparece en un exponente. Entonces veamos algunos ejemplos como para tener claro qué pasa, por ejemplo, cuando a es mayor que 1. Veamos el siguiente ejemplo. F de x, supongamos un caso muy simple. F de x igual a 2 a la x. Es decir, k es igual a 1 y a es igual a 2. Tenemos esta función. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de esta función? Bueno, solo tirar puntos. Consideran el plano cartesiano. Es claro que esto siempre va a ser positivo, ¿no? Porque cualquiera que sea el número al cual eleve 2, siempre va a ser mayor que 0. Eso sí tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Bueno, evidentemente cuando x vale 0, si hacemos una tabla acá al lado, f de 0, ¿qué es? 2 a la 0. Eso por definición es 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Quiere decir que va a estar acá. Veamos cuánto vale la función cuando x vale 1. Bueno, entonces me fijo, f en 1 es 2 a la 1, que es igual a 2. Entonces ahí va a asumir el valor 2. Déjenme ver, hago la misma escala acá. ¿Qué valor va a asumir cuando x vale a 2? Bueno, f de 2 evidentemente va a ser 2 elevado a la 2, que es igual a 4. Ustedes ahí ya pueden advertir que va a haber un crecimiento bastante rápido, ¿no? Esa es una particularidad de la función exponencial cuando a es mayor que 0, mayor que 1. ¿Okay? Bueno, análogamente si fuese x igual a 3, esto sería igual a 8, ¿no? Y me iría acá. Pero esencialmente ustedes pueden ver esto. ¿Cómo es la forma de la función? Ahora, ¿qué pasa si x es un valor negativo? Ahora, fíjense, por ejemplo, f de menos 1, por ejemplo, me queda 2 elevado a la menos 1 es igual a 1 medio. Entonces, menos 1, esto va a valer 1 medio. F de menos 2, me queda 2 elevado a la menos 2. Recuerden que en general cuando tienen un exponente negativo, lo que hacen es invierten este número, colocan el inverso multiplicativo de la base, que en este caso es 1 medio, y cambian el signo del exponente. Entonces les queda que esto es igual a 1 medio al cuadrado, que es igual a 1 cuarto. En menos 2 la función va a estar por acá. Bueno, esta va a ser aproximadamente la gráfica de esta función. ¿Ok? Asumiendo que el dominio son todos los números reales. Después en la práctica, por lo general uno trabaja con un dominio acotado con los problemas de la vida real. Pero bueno, esta es una función, un ejemplo de una función exponencial donde a es mayor que 1. ¿Bien? Adviertan ustedes que, bueno, ¿qué pasa si yo coloco un valor acá diferente de 1? Bueno, si k, supongan que es 3, cada uno de estos números, bueno, lo multiplico por 3. Entonces acá va a valer 3, acá va a valer 6, ¿no? Y va a cambiar de esa forma. Ahora, si yo considerase la función, a ver, si esto está grabando bien, sí. Si nosotros consideramos la función, fíjense,
ustedes respondieron algunas preguntas que se hacían en la primera actividad de la clase pasada, y algunos las respondieron bien, pero asumiendo que K era mayor a 1. Entonces ustedes tenían que especificar, yo se los puse, si K es mayor a 1, todo lo que están diciendo vale. Porque observen, por ejemplo, ahora, si yo grafico esta función, g de x igual a menos 2 a la x. Esta también es una función exponencial, donde K ahora es igual a menos 1 y A es igual a 2. Entonces va a ser esta, pero invertida. ¿Okay? Es como si el eje de la serie fuese un espejo, porque ahora voy a estar multiplicando cada valor por menos 1. Entonces va a ser así. Menos 1 acá. Y va a ser como una imagen especular. Entonces, en este caso la función es creciente, en este caso es decreciente. Una función es creciente cuando, o sea, definición, les voy a dar la definición formal, o sea, f es creciente si x1 mayor que x2, o si quieren, si x2 mayor que x1 implica que f de x2 es mayor o igual que f de x1. Entonces, esta es una función creciente, porque si yo agarro un tipo acá, x2, que en este caso es 2, x1, que en este caso es 1, y comparo, este es mayor que este, y la imagen de este es mayor que la imagen de este. Entonces, digo, esta es la definición formal de lo que uno entiende intuitivamente por función creciente, ¿no? Lógicamente. Eso era una formalización. Bueno, ahí había una serie de preguntas que pasa cuando van cambiando K y A. La mayoría lo respondió bien, ¿okay? No hubo grandes problemas. Adviertan ustedes que, por ejemplo, tenemos una variación de esto. Déjenme ver el borrador. Ahora, fíjense ustedes, si quieren ahora analizar esta función, g de x igual a 1/2 a la x, ¿no? O sea, en este caso es una función exponencial. Voy a tomar K1 solo para simplificar, lo que hace K es solo multiplicar, ¿no? Y A igual a 1/2. Entonces observen que ahora nuestro valor 1/2 pertenece al intervalo abierto 0, 1. Es mayor que 0, pero es menor que 1. Entonces veamos qué es lo que pasa ahora. Veamos cómo es la gráfica de esta función, ¿no? Entonces me fijo, por ejemplo. Bueno, como siempre, g de 0, 1/2 a la 0 es 1, ¿no? Por definición. Pero ahora g de 1 es igual a 1/2, g de 2 es igual a 1/4, ¿no? Porque es 1/2 al cuadrado. Cuando yo reemplazo x por 2, reemplazo acá también, me queda 1/2 al cuadrado, 1/4. Pero ahora si yo tomo g de menos 1/2, me queda que esto es de menos 1, perdón, me queda 1/2 a la menos 1. Pero 1/2 a la menos 1 es 2. ¿Okay? Es el inverso multiplicativo de 1/2. Si análogamente tomase menos 2, sería 1/2 a la menos 2. Y esto es igual a ¿qué? A 2 al cuadrado. Es igual a 4. Entonces observen qué es lo que va a estar pasando. Va a ser parecida a esta, pero es como si yo, digamos, lo diera vuelta, ¿no? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función? Okay. Pasa por acá, pero ahora en menos 1 vale 2. En menos 2 vale 4. Okay. En menos 1 vale menos 1/2. En 1 vale menos 1/2. En 2 vale... En 1 vale 1/2, en 2 vale 1/4.
Entonces observen que va a ser como esa, pero al revés, ¿no? Pero en este sentido. Entonces eso tienen que tenerlo presente, ¿no? Cómo va cambiando la gráfica de la función. Algunos respondieron bien, otros no. Era esencialmente analizar esto. Ahora, en otra actividad les preguntan, ¿existe algún valor de x tal que esta función sea igual a 0? Y no. Porque para ningún valor, una función de este tipo, esto me va a dar igual a 0, ¿no? Si k es distinto de 0 y a es distinto de 0, esto nunca puede dar 0. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa eso gráficamente, por ejemplo, en este caso? Que esto va a descender indefinidamente, pero nunca va a tocar al eje de las abscisas, ¿no? Técnicamente es lo que se conoce como una asíntota, ¿no? Una asíntota. ¿Bien? Se va a acercar indefinidamente al eje de las x, pero nunca lo toca. Tiene lo que se conoce como una asíntota horizontal. ¿Okay? Entonces eso también es importante que lo tengan presente. Bueno, esas son cuestiones que, digamos, que ustedes ya vieron. Ahora, me gustaría algo que surgió también entre las preguntas que plantearon en los foros es ¿de dónde viene la fórmula del interés compuesto? Que aparece mencionada en el libro, pero capaz no está muy explicitado el origen. Entonces imagínense que ustedes, es un ejemplo de crecimiento exponencial, ¿no? Imagínense que ustedes depositan una suma determinada A de dinero en un banco. Y después de un año, ¿no? Tiene una tasa de interés anual del 20%. Entonces después de un año, sea A dinero original. Entonces después de un año ustedes van a tener A más, supongan que la tasa es del 20%, entonces van a tener A más el 20% de A. Se pone el dinero, después de un año tienen ese dinero más el 20% de ese dinero que depositaron originalmente. Entonces, después de un año van a tener esta suma. Ahora, después de 2 años, lo que va a pasar es que esta suma es la que va a estar colocada en el interés. Entonces van a recibir esta suma más el 20% de esta suma. Entonces reciben A más 0,2A y ahora va a ser más el 20%, 0,2, sea tasa anual del 20%. Déjenme ver si esto se ve. Entonces, ¿qué van a tener? A más 0,2A. Bueno, pero ¿qué es esto? Entonces tienen, vamos a ver, A más 0,2A más 0,2A tienen 2 veces 0,2A más 0,2 al cuadrado A. Sacan factor común A. Esto les queda 1 más 2 por 0,2 más 0,2 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, observen que esta es una cifra arbitraria. Yo elegí 20%, pero las mismas cuentas valdrían con otro valor. Sería solo reemplazar acá. Ahora bien, lo importante es que ustedes recuerden que esto es el cuadrado de un binomio muy famoso. Esto es 1 más 0,2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es ¿por qué? Porque recuerden siempre que, en general, a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Solo que este es un caso trivial porque, en mi caso, esta a chiquita es igual a 1. ¿Ok? Bueno, recuerden también que esto seguramente lo habrán visto en la escuela, ¿no? El trinomio, el cubo de un binomio. Me queda al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado más b al cubo. ¿Okay? Y en general, esto se puede generalizar. En realidad, nosotros no vamos a ver la demostración, pero esto, si yo le base un exponente entero n, sería la sumatoria de k0 a n de esto
número combinatorio nk por a a la n menos k por b a la k. Entonces, donde yo estaría sumando, cambiando k de 0 a n. Y esto es nk es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esto no hace falta que lo sepan, pero lo menciono por si lo ven en un libro. Donde, ¿qué significa factorial? Factorial de n es 1 por 2 por 3, hasta n. Por ejemplo, factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Okay? Bien. Entonces tendrían 4 por 5, 20. 20 por 6, 120. Bien. Por ejemplo, factorial de 5 es esto. Okay, eso es el factorial. Esto se puede demostrar usando inducción. Quienes sigan carreras de ingeniería lo van a ver. Tenemos un binomio de Newton, un resultado tradicional. Okay, bueno, pero me interesa que tengan esto en mente. Entonces, esto es solo para justificar de dónde viene esa fórmula. Ahora, supongan que digan, bueno, ¿y qué pasa después del tercer año? Bueno, justamente, después de 3 años, fíjense que esto bate con la fórmula que ustedes vieron. Entonces, después de 3 años voy a tener esto más el 20% de esto. Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, esto de acá, que yo lo sinteticé así, es esto. Entonces sería, después de 3 años tengo A más 2 por 0,2A más 0,2 al cuadrado A. Y a esto le tengo que sumar el 20% de esto, que es el 0,2 multiplicado por cada uno de estos factores. O sea que estaría sumándole 0,2A más 0,2 por este de acá, que me quedaría 2 veces 0,2 al cuadrado de A, más 0,2 por este de acá, me quedaría 0,2 al cubo veces A. Ahí que puedo hacer, saco el factor común A y me queda 1 más. Ahora observen, tengo 2 veces 0,2 y acá tengo 0,2. Entonces tengo 3 veces 0 por 0,2. ¿Okay? Después tengo 0,2 al cuadrado más 2 veces 0,2 al cuadrado, o sea, 3 veces 0,2 al cuadrado. Y después tengo este, más 0,2 al cubo. Ahora, todo esto que está acá entre paréntesis, ¿qué es? Es 1 más 0,2 al cubo. ¿Ok? Y ese proceso se puede repetir una y otra vez, y lo que uno tiene en general es que después de n meses, esto después de 3 meses, después de n meses, n meses, voy a tener esta fórmula, 1 más 0,2 elevado a la n. Bueno, esta es una fórmula típica de crecimiento exponencial. Justamente observen que es crecimiento. ¿Por qué? Porque acá estoy sumando una cantidad positiva que viene del problema, ¿no? Porque yo coloco el dinero en el banco y cada determinada cantidad de tiempo, perdón, estamos hablando de años, n años, pueden ser meses, depende del problema, la cantidad original se mantiene y se le suma esa cantidad multiplicada por un porcentaje fijo, en este caso 0,2. Bien. Pero bueno, podría ser un problema en donde haya una cuestión que en vez de un crecimiento exponencial yo tuviese un decrecimiento exponencial. Eso sucede mucho con los fenómenos de radioactividad, en donde se percibe un decrecimiento de carácter exponencial. Bien. Entonces, ahora, en este tipo de problemas tienen que tener cuidado sobre cuál va a ser su dominio, porque observen que no tiene sentido considerar una cantidad n que sea negativa, porque estamos hablando de tiempo, ¿no? Desde que yo coloco el dinero en adelante, entonces voy a considerar solamente tiempo. O sea, si yo considerase abstractamente sería nada más que valores positivos, ¿no? Tienen que tener cuidado cuando definen el dominio. Bueno, esto a propósito del origen de esa fórmula, bien, que está presente en el libro de texto de ustedes. Bueno, veamos algunos ejemplos.
Déjenme buscar. Bueno, ahora no aparece. Fíjense este ejercicio. La mayoría lo hizo bien, pero bueno, creo que es bueno comentarlo. Se les pedía que analizaran un enunciado y encontrasen la fórmula correcta. Entonces, capítulo 8, página 194. Bien. Se invierte un capital inicial de 25.000 pesos. Capital inicial. $25.000. Tasa mensual del 2%. Tasa mensual 2%. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Entonces, sea X la cantidad, siempre tienen que especificar la cantidad de meses. Entonces, el capital acumulado, yo lo voy a llamar C de X, ¿no? Capital acumulado después de X meses, va a ser la cantidad inicial, 25.000 por 1 más, y tengo que colocar lo que representa este porcentaje, C 2%, que es 0,02. ¿Ok? El 2% es 2 dividido 100. Nos queda esto, elevado a la X. ¿Okay? Y ahí tienen la fórmula. ¿Okay? Entonces, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, les preguntan, ¿cuál será el capital disponible a los 25 meses? Simplemente tienen que agarrar la calculadora y hacer esta cuenta. Va a ser 25.000 a los 5 meses, a los 25 meses. Entonces reemplazan X por el valor 25. Les queda 25.000 por, esto es 1,02 elevado a la 25. Y esta es la cuenta que tienen que hacer. Pero lo más importante, lo que más me interesa es que sepan cómo plantear esto. Porque si no saben cómo plantear esto, ya está, no tienen cómo avanzar y no van a obtener ningún punto en la instancia de evaluación. Esto es lo más importante. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, después hay una pregunta que les hacen en el capítulo 1, que después ya, los que ya vieron el capítulo. La clase 1, los que vieron la clase 2 ya van a saber cómo responderla, o los que se acuerdan de la secundaria, el tema del logaritmo, también van a saber cómo responderla, porque les pregunta, ¿cómo se podría calcular aproximadamente la cantidad de meses transcurridos si el capital disponible es de 34.319,64? Entonces, imagínense que ustedes tienen ese capital, 34.319,64. Y quieren saber, ahora les preguntan, quiero saber la cantidad de meses que pasó hasta que alcancé esta cifra. Una forma, que era lo que se sugería, digamos, en la primera clase, sin usar logaritmos, sería ir aproximando, ¿no? Ustedes van tirando puntos, ¿no? Van tirando meses y van viendo cuál es, pero teniendo conocimiento de logaritmos, vamos a resolver esto con mayor facilidad. Ahora, antes de eso, aprovecho para recordar lo que es el logaritmo. Déjenme ver cómo está esto. Okay. Entonces, recuerden que el logaritmo en base B de un número A es igual a C. Si solo si B a la C es igual a A. ¿Ok? Bien. Cuando yo me pregunto cuál es el logaritmo en base B, esto sería el logaritmo en base B de A igual a C, me estoy preguntando cuál es el número al que tengo que elevar B para obtener el valor A. Bien. Ejemplo. Claro. O sea, siempre voy a estar
considerando valores positivos de A, ¿no? Ejemplo, no sé, logaritmo en base 10 de 100, ejemplos triviales, es igual a 2, pues 10 al cuadrado de 100. Logaritmo en base 2 de 16 es 4, pues 2 a la cuarta es 16. Logaritmo en base 3 de 27 es 3, pues 3 al cubo es 27. ¿Bien? En general, observen que yo estoy tomando ejemplos muy bonitos, pero en general si uno tiene, no sé, logaritmo en base 5 de 7, uno no sabe a priori cómo calcularlo. Habría que usar técnicas de cálculo. Después los que sigan ingeniería lo van a estudiar. O sea, estudian series de Taylor, ustedes van a poder obtener una expresión y expresar la función logaritmo como una sumatoria como una función polinómica, a grosso modo. ¿Okay? Pero bueno, no tenemos esas herramientas, lo que uno hace en general es usar la calculadora. Pero bien, ahí uno dice, claro, la calculadora estándar en general nada más permite trabajar con logaritmos en dos bases. En base 10 y en base, lo que se conoce como logaritmo natural, que es una base que usa un número especial, que por distintos motivos es muy importante, que es el número de Euler. Ustedes en la calculadora tienen logaritmo en base 10 y logaritmo natural. Se escribe así, logaritmo en base E, donde E es un número irracional, que es aproximadamente 2,7182. Como es irracional, va a tener infinitas cifras decimales. Además de irracional, es un número muy importante en la historia de la matemática, también es un número trascendente. No es raíz de ningún polinomio de ningún grado con coeficientes enteros. Bueno, eso es ya algo que es parte de la teoría de números. No nos importa eso, pero sí me interesa que sepan qué significa este simbolito que aparece en la calculadora. Entonces uno dice, bueno, profesor, si yo tengo logaritmo en base 7 de 5, logaritmo en base 4, logaritmo en base 3 de 9, perdón, logaritmo en base 3 de 10, ¿cómo lo calculo? Base 3 de 9 sí, porque es simple, es directo. Bueno, pero en general ahí no lo voy a poder calcular. Podría calcular usando técnicas de cálculo que nosotros no estudiamos. Entonces, con la calculadora, ¿cómo hago? Si nada más me deja trabajar con base 10 o con esta base. Bueno, para eso hay un resultado que es muy importante, que ahora vamos a ver. Vamos a ver algunas propiedades del logaritmo. ¿Okay? Y después voy a retomar esto. Entonces, propiedades. Vamos a empezar con esta propiedad. Imagínense que ustedes tienen el logaritmo en base b de un número a elevado a la c. Bueno, entonces lo que va a pasar es que esto va a ser igual a c por logaritmo en base b de a. Eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Okay? Ejemplo y después la demostración. Ejemplo. Imagínense que tienen logaritmo en base 2 de 4 al cubo. Bueno, lo que me dice este teorema, 4 al cubo. Lo que me dice este teorema es que esto va a ser igual a 3 por logaritmo en base 2 de 4. Este exponente es como si bajase acá adelante. Bueno, veamos que esto es así. Porque fíjense, de este lado que tengo logaritmo en base 2. 4 al cubo, ¿qué es? 4 por 4 por 4. O sea, 16 por 4, que es 64. Y este lado que tengo 3 por logaritmo en base 2 de 4, es fácil, es 2. Porque 2 al cuadrado es 4. 3 por 2.
Bueno, pero el logaritmo en base 2 de 64 es 6. Y 3 por 2 es 6. Porque 2 a la sexta es 64. ¿Ok? Hacen 2 por 2 por 2 por 2 6 veces, les da 64. Entonces, vean que funciona esta propiedad. ¿Okay? Ahora, vamos a demostrar esta propiedad. Esto es solo un ejemplo. Entonces, ¿cómo demuestro esto con toda generalidad? Demostración. ¿Okay? Bueno. Sea logaritmo en base b de a igual a d. Digo, logaritmo en base b de a, no sé cuál es el valor, pero supongamos que ese valor es un valor d. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa que, por definición de logaritmo, b elevado a la d es a. ¿Ok? Ahora, reemplazo acá y tengo luego logaritmo en base b de a a la c es igual a logaritmo en base b. Observen quién es a. A es b a la d. Lo que hice fue reemplazar esto acá. ¿Ok? Porque a es eso. Bueno, pero ahora en realidad todas las propiedades del logaritmo se derivan de propiedades de la potenciación. Como era de esperarse, por definición. Entonces acá tengo logaritmo en base b de qué. Acá tengo b a la d y a la c. Entonces cuando tengo potencia de potencia, recuerden, se multiplicaban los exponentes. Esto me queda b a la d por c. ¿Okay? Ahora tengo el logaritmo en base b de b a la d por c. ¿A qué número tengo que elevar b para que me dé b elevado a la d por c? D por c. ¿No? Lo mismo c por d. Ahora reemplazo. ¿Quién era d? Era el logaritmo en base b de a. Y termina la demostración. C por logaritmo en base b de a. Bien. Bueno, esta es una propiedad útil, pero en realidad lo que más me interesa no es la propiedad en sí, sino que nos va a permitir probar una propiedad para nosotros más interesante todavía. Entonces tengan esto presente, ¿ok? Lo pueden pausar. Bueno, entonces, ahora la propiedad que me interesa es la siguiente. Cuando tengo logaritmo en base b de a, entonces yo les aseguro que esto es igual a logaritmo en base n de a sobre logaritmo en base n de b para todo n. ¿Okay? Todo n positivo, claro, ¿no? Entonces esto sí es muy interesante. Porque esto sí me permite trabajar con una calculadora. ¿Qué me está diciendo esto? Ejemplo. Yo quiero calcular, en particular puede ser, esto se lee para todo. Esto es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 7 va a ser igual a el logaritmo en base 10 de 7 sobre el logaritmo en base 10 de 5. Y esto sí lo puedo calcular con una calculadora. ¿Bien? Por eso es importante esta propiedad. Porque esto yo no lo puedo calcular con una calculadora directamente. Pero esto sí. Calculo el logaritmo en base 10 de 7 y el logaritmo en base 10 de 5. Porque la calculadora me deja trabajar con logaritmo en base 10 y con el logaritmo en base e, que es el número de Euler. Y fíjense, lo pueden ver con la calculadora que esto va a tener que ser igual al logaritmo natural de 7 sobre logaritmo natural de 5. Bien, entonces fíjense esto en la calculadora. Logaritmo natural. Porque esto me dice que esto vale para todo n. ¿Okay? Pero en particular me interesan estos dos porque son los que están en la calculadora. Bien. Ahora,
¿cómo demostramos esto? ¿Ok? Disculpe, tengo mucha tos. Hace un frío en esta casa. Entonces, demostración sea logaritmo en base n de b igual a d. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que n a la d es igual a b. Sí, eso está bien, pero no sé si es lo que más me conviene a mí. No, no es lo que más me conviene. Vamos a hacer así. Sea logaritmo en base n de a igual a d. Tengo que a entonces es igual a n elevado a la d. Okay. Veamos qué podemos hacer con esto. Logaritmo en base b de a va a ser igual a logaritmo en base b de n a la d, pero no queda tan directo el asunto. Claro, me estaría faltando o pruebo otra propiedad o elijo otra forma de demostrar esto. Déjeme ver qué es lo que nos conviene. Ah, logaritmo en base b de a igual a c. Esto es a igual a b a la c. Okay. Llamo a esto, lo llamo c. Entonces después reemplazo acá. Tengo logaritmo en base n de a va a ser igual a logaritmo en base n. Ahora a es igual a b a la c. ¿Bien? Ahora uso la propiedad anterior que demostré antes. Entonces este tipo puede bajar acá adelante. Me queda c por logaritmo en base n de b. ¿Bien? Ok. Pero ¿quién era c? C era esto de acá. Entonces tengo que c es igual a logaritmo en base n de a dividido logaritmo en base n de b. Que es lo que queríamos probar, ¿no? Mi c yo lo definí de esta forma. Y ahí probamos esto. Bueno, esta propiedad sí es muy importante. ¿Okay? Es muy importante. Bueno, entonces ahora volvemos a este problema. Bien, habíamos encontrado esta fórmula, pero ahora nos dicen, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo acumule esta cantidad de dinero? Entonces, sin logaritmos, uno tendría que ir aproximando. Con logaritmos, el asunto es bastante más simple. Esto es bueno que lo tengan muy presente. Bueno, entonces yo ahora quiero encontrar la cantidad X tal que la cantidad, el dinero acumulado sea este. Entonces este va a ser el dinero acumulado, pero yo quiero encontrar la cantidad de meses en la que se acumuló esto. Esto va a ser igual a 25.000 por 1,02 a la X. Ahora yo tengo que encontrar ese valor. Bien.
Bueno, ahora sabiendo la idea de logaritmos es fácil, porque lo que yo tengo es que 1,02 a la x es igual a 34.319,64 dividido 25.000. Bien. Y entonces, en realidad, sigue esto directamente a la definición del logaritmo. ¿Qué significa esto? Que observen, x es el número que tengo que elevar 1,02 para que me dé esto. Bien. Podríamos ver cuánto da esto. Ven que tomo la calculadora. Ok. Bueno, esto lógicamente lo hacen en una calculadora y les va a quedar que, entonces, x es igual a el logaritmo en base 1,02 de este número. Bien. Y esto ahora sí lo pueden calcular usando la propiedad que yo les dije antes. Porque esto va a ser igual a el logaritmo en base 10 de esto dividido el logaritmo en base 10 de 1,02. Y ahí pueden obtener el valor de x. Bien. Entonces, bueno, esto sí es muy importante que lo sepan. Esta es una pregunta que se había planteado en el final de la clase pasada, pero que solo pueden responder de forma rigurosa con el conocimiento del logaritmo. Bien. Vamos a ver otro problema. Bien, después hay otro problema. Que es el siguiente. Capítulo 8, página 194, problema 1. La misma página de antes, problema 1. Ok. Bueno, entonces dice que en un laboratorio se hace la observación de 120 gramos de una sustancia radiactiva que pierde el 2,5% de su masa cada día. Entonces tengo cantidad inicial, 120, vamos a respetar las unidades, 120 gramos. Bien. Y tiene una tasa de pérdida diaria de 2,5%. Entonces, cada día esta sustancia pierde el 2,5% de su masa. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Cantidad X va a ser igual a la cantidad inicial, 120, por 1, pero ahora es menos, porque va a perder cada día. 2,5% es 0,025. Porque es 2,5 dividido 100. A la X, donde X, cantidad de días. Entonces, esta es la fórmula que me da la cantidad de gramos después de determinada cantidad de días. Me va a quedar 120 por 0,975 a la X. Si observen, este tipo es menor que 1. Entonces, como estudiamos al principio de la clase, como esto es menor que 1, la función va a ser decreciente. Ahora, como ustedes grafican, tienen que tomar cuidado. Solamente vamos a considerar valores positivos de la variable independiente X, porque la variable es la cantidad de días. No tiene sentido considerar días negativos. Bien. Entonces,
Al principio de todo esto yo iba a tener 120 miligramos. Acá están los gramos en función del día. Yo pongo I, pero esta es la cantidad de gramos, si quieren. Gramos, días. Entonces, al principio de todo, en el día 0, yo tengo 120 gramos. Pero esa cantidad se va a ir reduciendo. Bien. Entonces, bueno, ahí pueden tirar algunos puntos si quieren, pero esencialmente va a tener esta forma. La función. Y va a ser cada vez más pequeña. Bien. Pero siempre va a permanecer algo. Esto nunca va a tocar al eje de las abscisas. Si les preguntan si existe algún día tal que la cantidad sea 0, la respuesta es no, claramente. Porque sea cual sea este número, por más que esto sea menor que 1, nunca va a ser 0. Bien. Bueno, espero que esto les haya servido para orientarse conceptualmente. Les mando un gran abrazo.